Doy la palabra a Manuel Santolaya, que es el gerente del consorcio de la ciudad de Toledo. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Gracias. En primer lugar, agradecer sobre todo la amable invitación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a las personas de Sergio Ortega y Clara Bermejo, así como al Consorcio de Santiago, a Belén y a José Allegue. Bueno, pues quiero agradecer al Ministerio y al Consorcio de Santiago la invitación que nos han hecho para participar en este encuentro de gestores de patrimonio. Voy a tratar de ceñirme, con lo cual casi voy a leer para no salirme del programa. Después de haber oído, bueno, felicito a la ciudad de Santiago de Compostela, porque cada vez que vengo es un placer. La encuentro tremendamente mejorada, me da una envidia, reconozco que tremenda. Y bueno, eso debe ser culpa de los responsables que han estado aquí anteriormente. Y también comparto con las anteriores intervenciones la mayor parte de los problemas que tienen ellos, aunque aquí sí cada uno tiene que aportar soluciones diferentes. También les digo que yo no les voy a hablar de turismo. El consorcio no se de turismo completamente. El consorcio se dedica a restaurar, a mantener. Los fines del consorcio de Toledo son fundamentalmente mantener y fijar a la población del casco histórico de la ciudad. Así lo denominamos allí, casco histórico, aquí lo denominan Almendra. Y por otro lado, hacer las infraestructuras, las estructuras y las instalaciones necesarias y los proyectos necesarios para tener una vida mejor a todos los residentes. Y la tercera parte es mantener el patrimonio tanto monumental de la ciudad como el residencial. De lo que voy a hablar es cómo ha evolucionado nuestra forma de afrontar todas estas situaciones. Es decir, en 8 años, desde el año 2008 hasta el año 2016. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? A través de una administración pública. Así. También he de decir que en la mayoría de las ocasiones es imposible predecir el futuro, es decir, o que se cumplan los planes. En el año 2008 comenzábamos a intuir la crisis. Estamos en el año 2017 y seguimos en ella, pero además a una mayor profundidad, a una profundidad mucho más tremenda que la que estábamos en 2008, por lo menos en nuestro caso. Al contrario de lo que pudiéramos pensar de esta situación, lo que ha ocurrido es que se ha multiplicado por 5 el número de visitantes, viajeros o turistas, vamos a llamarlos como se quiera. En cualquier caso, lo que decía antes, siempre tenemos que estar haciendo previsiones y planes, aunque luego sea imposible cumplirlos. Supongo que la mayoría de ustedes conocen la ciudad de Toledo, por eso he traído unas imágenes muy genéricas. Esto es el casco histórico. Esto es la zona, una pequeña zona residencial que comunicaba la carretera de Madrid. Es la zona de ampliación, esta otra, después de la Guerra Civil. Un pequeño núcleo que se había generado al lado de la estación de ferrocarril y un polígono industrial de los llamados en los años 60 del siglo pasado, el polígono de descongestión de Madrid. Esta es la zona industrial, pero lo que vemos es que se ha desarrollado de una forma mucho más tremenda lo que es el polígono residencial, la zona residencial. Este es el núcleo más importante de habitantes en la ciudad de Toledo. Toledo cuenta en este momento con 85.000, 86.000 personas, de los cuales 25.000 viven en esta zona, mientras que en el casco histórico residen 12.000. Hemos estado bajando por culpa de la crisis. Habíamos alcanzado, en base a las políticas que ahora voy a comentar, en 13.500, 14.000 personas. En algún momento los historiadores comentan que en el siglo XVI, dentro del recinto histórico, había 60.000 personas. Bueno, puede ser. Es complicado verlo hoy. Este centro histórico tiene una superficie de unas 100 hectáreas, es uno de los más grandes de Europa. Está basado en un trazado islámico que apenas se ha modificado, sigue siendo el mismo desde que se implantó, desde que se generó, porque todas las grandes transformaciones o pequeñas transformaciones que se han realizado fuera de él, es decir, los parques y los paseos se encuentran en esta zona, hacia la estación de ferrocarril, o aquí donde está el Hospital Tavera, que es este edificio, y se hizo un parque ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX.
a la época de la Ilustración. Ni que decir tiene que, por eso digo, no voy a poner muchas más imágenes, hay una enorme superposición de estratos en la ciudad, desde 1800 años antes de Cristo, en la Edad del Bronce, luego los celtiberos, Roma, visigodos, árabes, etcétera, y por supuesto épocas como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, están todas presentes y en todos los sitios de la ciudad, con lo cual el problema se lo pueden imaginar. También en esta otra imagen hay otra cuestión añadida, es la diferencia de cota entre esta zona, que es donde se encuentra la estación de ferrocarril, y esta zona que es el centro neurálgico de la ciudad, muy cercano al Alcázar, que no es el centro físico, pero sí es el centro de actividad del casco histórico de la ciudad. Con lo cual, bueno, el resto de la topografía es igual, es decir, siempre es subir y bajar incluso dentro de la ciudad. El consorcio lo integran 4 administraciones, que son el Estado, a través, en este caso, del Ministerio de Hacienda. Anteriormente pertenecíamos al Ministerio de Cultura, desde hace un año o 2, ya no recuerdo muy bien, pues estamos en el Ministerio de Hacienda. La autonomía participa también. La provincia, a través de la Diputación Provincial, y el Ayuntamiento de Toledo, como la ciudad. Bien, cada uno tiene unas aportaciones distintas, diferentes, y que varían cada año, y varían de una forma tremenda. No es el caso aquí el que me ponga a comentar estas interioridades, pero se pueden comentar más adelante. El presidente del consorcio siempre es el alcalde de Toledo. El que sea, pues le toca. En el año 2008 se fijaron 4 programas para intervenir en la ciudad y tratar de intervenir en la mayor parte de los ámbitos que pudieran afectarla para generar lo que he comentado al principio, es decir, introducir infraestructuras, fijar a la población, etcétera. Son el programa de vivienda, patrimonio monumental, patrimonio arqueológico, y el último, que se creó, ese sí fue en el 2008, en el público y equipamiento. La imagen esta imagen es el resumen de qué ocurría en la evolución, que parto de aquí, qué estaba ocurriendo en el año 2008. Los diferentes colores obedecen a algunos de los diferentes programas. Este es el patrimonio monumental, por supuesto estas grandes manchas son todos monasterios, luego hablaremos de ellos. Este otro color son intervenciones arqueológicas. Esto es una mezcla de espacio público y viviendas. Lo comentaré a continuación porque es el comienzo del consorcio fue intervenir en una cosa que han comentado por aquí, que es en la rehabilitación de viviendas, pero también en el espacio urbano, eliminando el cableado y mejorando pavimentos. La ciudad de Toledo no se les ocurra llevar tacones a nadie. Ya sé que los señores no, pero bueno, alguno. Y las señoras, pues que vayan mejor con zapato cómodo. Vamos a empezar por el programa de vivienda, que es el más importante para nosotros, el que alberga los apartados quizás más interesantes. He puesto esta imagen, que es la que aparece en el catálogo del año 2016, en el catálogo de las intervenciones que hemos realizado, tanto subvenciones como intervenciones directas por parte del consorcio. Si ven esta imagen, puede parecer que esta vivienda, nadie pensaría que está en Toledo, podría estar en Nueva York o en cualquier otro sitio, está en Toledo. Es decir, y lo que van a ver a continuación también está. Es decir, lo que alberga la ciudad, aunque no lo parezca, desde luego es tan sorprendente como esto. Esto es más habitual. Es decir, esta es la imagen que afortunadamente vamos retirando de la ciudad, pero lo primero que se ve es que es una ruina. Lo segundo es que hay una superposición de capas y que además todas ellas son elementos patrimoniales fundamentales e importantísimos. Fíjense en esta zona, estas 2 yeserías, cómo tapa una a la otra. Bueno, pero se mantiene la otra debajo. Con lo cual esos son algunos de los problemas que ocurre en la ciudad. ¿Cómo trabajamos? En las viviendas normales, entre el 30 y el 70% de las obras que se quieran realizar les ayudamos, las financiamos o las subvencionamos, según la Ley General de Subvenciones. Obtenemos esto. Así hemos estado trabajando muchos años y ahora, bueno, con la carestía a la que aludí hace un rato, pues la cuestión es que atendemos y
no digo exclusivamente, pero fundamentalmente a los elementos comunes, que pueden ser las cubiertas y las fachadas, al ahorro energético o el aislamiento, como lo quieran llamar, y a la accesibilidad. Son aspectos fundamentales, porque no hay nada allí que sea fácil. Bien, a este programa le destinamos el 70% de nuestro programa de inversiones, es decir, a la vivienda. Pero esto ya es una fotografía de un edificio terminado este año, bueno, no, lo terminamos el año pasado. Este ha sido premiado en Valladolid, en Venecia. En este momento está seleccionado por Europa Nostra. Lo que pasa es que los premios los dan en el mes de junio, creo recordar. Esta es la variación fundamental y es otra vía que hemos empezado a realizar desde hace poco tiempo. Lo que ven es simplemente un edificio de 3 plantas del siglo XVII completamente realizado en madera y en madera polícromo, o sea, con policromía, en todas las plantas, en todas las plantas. En vez de intervenir restaurando tal, no. Hemos simplemente sujetado el edificio, se le han colocado unas prótesis y ese es el maderamen que ustedes ven en primera imagen. Y el resto de la policromía y de los alfarjes, hombre, se ha restaurado para que se pueda pasar, pero simplemente se ha limpiado, es decir, no se ha restaurado con criterios de restauración, de volver otra vez al origen, no. ¿Por qué hemos hecho eso? Este edificio, si hubiéramos tenido que realizarlo, o lo hubiéramos realizado probablemente hace 8 años o 7 años, hubiera costado esta rehabilitación del orden de 1,5 millones de euros, porque tiene unos 1.000 y pico metros cuadrados, son 6 viviendas. Haciéndolo de esta forma, hemos tardado más tiempo, hemos estado 4 años trabajando en ello, hemos llegado a un convenio con la propiedad, en fin, eso lo puedo explicar en otro momento, no aquí, pues si no me pasaré. Y no nos ha costado más allá de $500,000 en total. En total. ¿Qué hemos hecho? Lo que les he dicho, poner estas prótesis y luego hemos introducido unos núcleos de instalaciones comunes para todas las viviendas. No comunes en cada vivienda, un núcleo de instalación exento completamente de todo tipo de paredes y demás. Bien. En ese siguiente plano, lo que muestra es, desde los inicios del consorcio, desde el año 2001, cuáles son las ayudas y subvenciones en todas las viviendas del casco histórico, y los puntos verdes son los elementos especiales, que es una de las cosas más significativas del consorcio y más importantes. Los elementos especiales es los elementos de valor histórico y artístico, como les decía antes, que existen en todas las viviendas del casco histórico, que a lo largo de todo el siglo XX, por la complejidad que tiene su restauración, su mantenimiento, el que tienen que intervenir todo tipo de técnicos, desde arquitectos, aparejadores, restauradores, arqueólogos, etcétera, la gente no le interesaba, si lo encontraba en su casa simplemente lo tapaba. Bien, yendo a las ayudas al 100%, fíjense, estos son ya casos muy corrientes en la ciudad, que los vive la gente. Ninguno de estos es monumento. Todos tienen puesto el nombre de la calle y conocemos a todos los habitantes y residentes en ellos. Estos alfarjes también están en dormitorios normales, en salones normales, en la mayor parte de los edificios del casco. ¿Cómo se podía perder esto? Bien, la situación se ha invertido. A la gente le apetece tenerlo, lo cuidan, lo valoran, y lo que es más importante, y también para nosotros, nos sentimos orgullosos de tenerlo y de haberlo rescatado. Es una labor, como digo, desde hace 15 años. Patios. Bien, paso al siguiente, que es el programa de patrimonio monumental. Aquí la forma de trabajar es completamente diferente. En el casco histórico hay del orden de 103 edificios declarados bienes de interés cultural, unos 235 declarados en nivel P, es decir, que se mantienen desde el siglo XIV, XV y XVI en su estado estructural tal cual, y aproximadamente unos 435 que tienen elementos de interés patrimonial. Con eso ya tenemos para hablar y para trabajar suficiente. Ahora bien, de los BIC, de los bienes de interés cultural, la mayor parte son propiedad de la Iglesia, porque estos son monasterios, luego están las iglesias,
Y hay algunos palacios que son de propiedad particular y luego la universidad, etcétera. Hay algunas otras instituciones que son los menos y demás. Trabajamos mediante convenio. Es decir, y lo más importante, aparte de que ellos aporten una cierta cantidad de dinero, que va, pues que pongamos nosotros el 20 o que pongamos el 50 o lo que sea, que se enseñe y se muestre y se incorporen a las rutas de patrimonio desconocido. Siempre hemos entendido que el mostrarlo y el que por supuesto para el disfrute y demás, pero también para su estudio y para que se conserve, la mejor manera de conservarlo es que la gente lo vaya a ver y cuanto más mejor, es decir, semanalmente. Les pongo algunos ejemplos. Bueno, esto es lo que había en el 2007, en el 2008. En este momento ese es un plano que lo estamos elaborando. Incluso hemos tratado de salir fuera de lo que es el casco histórico y son pues de todo tipo de monasterios, iglesias, palacios particulares. Hemos trabajado con la universidad intentando hacer alguna exposición de algún arquitecto que solo trabajaba allí. Por ejemplo, esto es un ejemplo del convento de la Concepción Francisca, de una zona que no está en clausura, esta bóveda, que formaba parte de una capilla funeraria de la iglesia del siglo XIV, que luego se sustituye por otra del siglo XVI. La restauración que hicimos, no me detengo mucho en ellos. ¿Cómo nos encontramos la mayor parte de los monasterios en Toledo? Nos lo encontramos de esta manera. Todos embaldosados, los claustros, porque claro, al pasar el tiempo las órdenes pensaban que embaldosando iban a eliminar la humedad y el problema era que lo estaban trasladando dentro. Esto es una operación en la sala capitular del convento de San Clemente. Este es el antes y este es el después. Había sufrido además un incendio en el siglo XIX y bueno, la restauración de la alfaje, que es una maravilla. Pero bueno, eso les invito a que vayan. Y en este mismo monasterio, creo, sí. Este es el estado en el que nos encontramos hace 7 años. El claustro, un claustro espectacular con unas dimensiones bestiales. Bueno, aquí tampoco puedo hablar demasiado porque Santiago es tremendo, ¿no? Este es el proyecto que planteamos y después de 5 años terminamos ya con todas las galerías, la inferior y la superior, y luego terminando el ajardinamiento. Ya está, acabo ya. Bueno, un poquito, tardó 5 minutos. No... Sí, sí. Patrimonio arqueológico. Tenemos 2 grandes líneas o líneas de investigación, que es el Toledo romano y el Toledo islámico, no, árabe, con un hilo conductor que es el agua. Eso que acaba de aparecer son las cuevas de Hércules. En definitiva es una piscina romana, un depósito de agua. Estas son las intervenciones arqueológicas. No teníamos plano redactado en el año 2008, ahora sí, estas son algunas de las intervenciones a iniciativa del consorcio, porque ni que decir tiene que cualquiera de las obras que se realizan en el casco histórico, todas estas que hemos visto de viviendas y demás, todas tienen su control arqueológico previo. De esa investigación pues se obtienen los trazados de la época romana. Al final lo que tienen aquí la mezquita del Cristo de la Luz, con una calzada que debajo tenía a su vez pues una alcantarilla. El estado final con el centro de interpretación. Estos son los numerosos baños que aparecen al sur de la catedral. Son baños islámicos, son mucho más baños árabes, son bastante más reducidos de dimensiones que las termas romanas. Y esto es otra iniciativa, que es el asentamiento de los primeros pobladores de la ciudad de Toledo, que se encuentra fuera de lo que es el casco histórico, pero al otro lado del río, justamente, que la parte superior es la zona que se ocupa en la Edad del Bronce, y luego estas son unos restos ya islámicos de cercas en siglos posteriores. El patrimonio público y equipamiento comenzó con lo de retirando el cableado, arreglando las fachadas. Hemos tratado de extenderlo, porque este es el plano. Originalmente en el año 2008 solamente estaba esta pequeña zona, que digo pequeña zona, pero son como 70 viviendas, ¿no? Y se realizó la mitad. Tanto en este programa lo que se hace es intervenir al mismo tiempo en las viviendas y en el espacio público. Hemos tratado de extenderlo a toda la ciudad. Donde más se nota que pretendemos intervenir, hay 2 colores. Unos son los ejemplos ya realizados y otros los que se están realizando en estos momentos. Esta zona ha cambiado porque ha llegado allí el Museo del Ejército, se ha abierto otro museo. Esta es la plaza de Zocodover, que es el centro de la ciudad. Algunos ejemplos. Esta era la plaza de Alfonso VI, que tiene una estatua de Chillida, pero ya ven maltratada. La recuperación que hicimos.
Ese es el edificio del consorcio, con su plaza adyacente también, con otro tratamiento, un edificio en el centro de la ciudad, con este motivo, etcétera. Lo que comentaba antes, las rutas de patrimonio, que es uno de los elementos fundamentales para la protección y salvaguarda del patrimonio en nuestra ciudad. Son gratuitas, guiadas, todo tipo de combinaciones, lo hacemos con guías, sin guías, fundamentalmente con quien las hacemos son con los becarios de la universidad. En este momento tenemos 12 personas ocupadas de eso y algunas vueltas de tuerca que damos, pues hacemos también rutas patrimoniales saludables en las cuales se recomienda que vayan con ropa cómoda, simplemente, no hace falta ir con pantalón corto, perdón, y ni zapatillas de deporte, sino entonces al mismo tiempo que le damos un paseo, que les hemos calculado las calorías que gastan según lo que tarden, no es broma, está aquí puesto en esto, lo que pasa es que no se ve, pues les enseñamos las últimas intervenciones que ha realizado el consorcio. Pero, como decía, lo que más nos interesa es acercar a la población al patrimonio y, bueno, en los espacios que hemos restaurado, esta iglesia que le hemos conveniado con la iglesia a mantenerla nosotros durante 30 años, después de una ardua restauración, hacemos conciertos, este es el centro de recepción de visitantes, esto es donde hacemos exposiciones en las cuevas de Hércules y esta es alguna de las exposiciones de ese arquitecto que comentaba antes, que tiene una obra muy singular y bastante poco conocida allí. Pero hay otro aspecto más. No queríamos quedarnos aquí. Y en estos 8 años dijimos, ¿por qué si la legislación nos exime, no somos capaces de llegar a la eficiencia energética, aumentar más en la accesibilidad, nuestros esfuerzos y demás? Y entonces no se nos ocurrió más que en una vivienda que tenía debajo unos baños árabes, en los cuales todavía corría el agua, reedificamos ese edificio aplicando todos los criterios del Código Técnico, por decirlo de alguna manera, y todos los criterios tecnológicos con el fin de... bueno, el caso es que esta vivienda, que ahora van a ver algunas imágenes, el antes y el después de los baños, el antes y el después de la vivienda, cómo es la imagen de la vivienda. Aplicando todos esos criterios, pues si esperábamos obtener un 60% de ahorro energético, en este momento estamos en el 80%. Es decir, no hemos terminado de medir porque llevamos solo 3 años, el margen son 5. Al lado dijimos, vamos a aplicar esto no solamente a esta vivienda, a una calle completa, un callejón. Este es el antes, este es el después. Viven pavimentos flexibles que recuperan y devuelven el calor, la iluminación a base de LEDs, pero lo hacen y está puesta para que la abonen los propietarios, lo mismo que todos los aparatos que existen de verticales de vegetación, que en Toledo, como saben, pues es un sitio un poco más fresco que Berín, pero poco más, es decir, los 45 grados los tenemos bastante corrientemente en el verano. Un paso más allá, en vez de solamente en el callejón de San Pedro, lo extendimos a todo el barrio al lado de la catedral, para regenerar económicamente. Es decir, queríamos intervenir y se hizo el proyecto en las casas que estaban deshabitadas, hicimos convenios con artesanos, con artistas para que las ocuparan. Es una zona muy turística, pero solo esta calle, el resto son callejones. Bueno, no nos dejaron hacerlo y acabó. Son restos y nos hemos venido aquí al espacio Sofer en la calle Reyes Católicos, que esto sí es la zona de más turística de la ciudad. La foto está sacada a las 6 de la mañana un día de verano y tenía esta valla que llevaba ocupándolo 20 años. Hicimos esta plaza, encontramos los restos de la sinagoga mayor de la ciudad de Toledo, esto está en la Judería, y lo hemos convertido en un sitio de atracción, ojo, no para los turistas, para que vengan los residentes, con mercados de flores, actuaciones de música todos los sábados, de teatro, alternando la música con el teatro, etcétera. Acabo. Las propuestas del año 2008. Queríamos hacer el archivo de consulta de patrimonio, un centro de elaboración documental, centro de gestión de recursos culturales y sala de restauración para los hallazgos arqueológicos. Y el aula abierta a la ciudad, cumplido al 80%, salvo el aula abierta a la ciudad. No pudimos hacerlo. En cambio, ahora fíjense dónde nos estamos extendiendo con estas manchas que son patrimonio público abandonado, que está obligando y que está desertizando la zona. Queremos introducir los criterios que acabo de comentar. Nada más y perdonen. Muchas gracias. Gracias, Manuel.